¿Qué tal? Mi nombre es Jocelyn Estés Monge. Hoy les vamos a tratar el tema de la teoría del propietario junto con mis compañeros Andri Peña, Erika Varela, Luis Alberto Ámbito, David Pascuas, Miguel Piedrahíta y Julián Ospitia. Somos estudiantes de la Universidad Surcolombiana de Contaduría Pública Nocturna del primer semestre. Le damos paso a mi compañero Julián Ospitia, que nos va a explicar la introducción. La teoría del propietario está situada dentro del grupo de las escuelas clásicas. Ella nace en la Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. Su principal aportador es Ullrich Stephen. Su libro fue Italian Bookkeeping Reduced into an Art, que salió a la luz en 1375. En este libro él propuso la ecuación activo es igual a pasivo más capital. En esta ecuación podemos ver que de pasivo y más capital nace el activo. También nos dice que a cada cuenta receptora le corresponde una contrapartida. Esto nos quiere decir que al débito o al crédito, cuando se hacen las sumas iguales tiene que dar lo mismo. Eso significa la contrapartida. También él nos dice, nos hizo un gran aporte en Inglaterra que se le llamaba se le decía teoría patrimonial, cuantitativa o materialista. Se le llamaba así, pero todavía no tenía el nombre como la teoría del propietario. También entabla reglas para el mejoramiento, para el mejor funcionamiento y estructuramiento de las cuentas. Esto quiere decir que él hace que sean más fáciles las cuentas y más entendibles y sean correctas, que en una empresa no vayan a haber fraudes ni robos por tener malas cuentas. En este libro también nos dice que sin importar la naturaleza o forma que tenga la empresa, se considera un ente prioritario. También nos dice que la empresa es un ente económico y se considera con personalidad distinta a la del propietario. Nos dice que la empresa ya empieza a ser un ente solitario, que ya empieza el propietario a ser como el propietario, el que tiene como más capital. Ya nos viene a decir que ya no va, lo que tenga que ver con el propietario es como el que va a manejar la empresa, va a tener las acciones mayores de la empresa. De esto nos dice que lo más importante en el libro nos dice que lo más importante es el activo y el pasivo, ya que con esto podemos ver lo que nos entra a la empresa y lo que nos sale en la empresa. La empresa es una entidad económica social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos. Tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. La empresa, de acuerdo a su labor, entonces intervienen tres grandes factores, que serían las personas, el capital y el trabajo. Según el objeto social, se denominan con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y rentabilidad social. La empresa, de acuerdo a su capital, entonces serían públicas, privadas o mixtas. De acuerdo a su actividad, entonces serían comerciales, de servicios, industriales, agrícolas o mineras. Y según el número de propietarios, serían personas naturales y personas jurídicas. Y según su tamaño, se dividen en cuatro grandes grupos, que serían las microempresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas y las grandes empresas. Vale, terminando con el tema de la definición de las empresas, entonces le vamos a dar paso a nuestra compañera Jocelyn Muses, que nos va a hablar sobre el activo.
Activos son recursos económicos que pueden ser bienes y servicios u otros recursos controlados por una empresa resultantes de los hechos pasados que quieren que genere beneficios en el futuro y que sean beneficios económicos o rendimientos. Los activos tienen 9 cuentas que son las inversiones, las deudoras, los inventarios, propiedad, planta y equipo, los intangibles, los diferibles, otros activos y las valorizaciones. Los activos se denominan por ser todo aquello que hace que a la empresa le entre dinero y que ellos disponen de su bolsillo. También los activos se clasifican por ser corrientes y no corrientes. Los corrientes son los que generan efectivo en menos de un año y los no corrientes son los que generan después del año. Los activos pueden ser los carros, empresas, etc. Los activos son de naturaleza débito y en las cuentas T los vamos a representar así. Este es el debe y este es el haber. Como decimos que es de naturaleza débito, se representa en el debe con un signo más positivo y en el haber con un signo menos, porque si aumenta por el debe, disminuye por el haber. Entonces esto le llamamos activo. Seguidamente los dejo con mi compañera Erika Varela. Nos va a hablar sobre el pasivo. El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas, obligaciones que una empresa financia a su actividad y le sirve para su activo. Buenas, pues yo les vengo a hablar del patrimonio. Está formado por un activo a su favor y un pasivo en su contra, que los diversos elementos que integran el activo y el pasivo han de ser clasificados, llamados cuentas, teniendo el principio de los valores incluidos en cada cuenta presente entre la máxima homogeneidad contable. En sí, la teoría del patrimonio, la mayoría de los autores trazan el origen de la teoría del patrimonio a la obra de Aubry y Rau de 1873. Ellos definen el patrimonio como el conjunto de relaciones jurídicas valorables en dinero. Se da una universalidad jurídica. Lo anterior implica varias cosas. Cada persona tiene un patrimonio, es por decirlo así, una característica o atributo universal de las personas, y ese patrimonio es individual, único, indivisible. Sigue que el patrimonio como tal es diferente a lo que él constituye, el patrimonio de propiedad. También que no todos los derechos o bienes de una persona son patrimoniales. Solo aquellos capaces de ser evaluados monetariamente. Finalmente, la mayoría de las autoridades que adoptan esta posición entienden los derechos desde el punto de vista subjetivo. Consecuentemente, muchos autores se refieren a esta percepción como la concepción subjetiva del patrimonio, a diferencia del patrimonio objetivo. La teoría del patrimonio considera que el patrimonio es independiente de los bienes que una persona posee. Inclusive una persona puede no tener ningún bien y aún así tiene un patrimonio.
Es, en otras palabras, una aptitud para poseer de tal forma que el patrimonio de una persona también incluye derechos a propiedad futuros. Los bienes de la persona forman un todo unitario que responde por las obligaciones que ésta haya contraído. Es decir, cuando una persona se obliga a la masa de bienes. El mejor ejemplo de resultado práctico de esta definición de patrimonio es el caso de los acreedores quirografarios. Desde este punto de vista se considera que el acreedor quirografario tiene un derecho personal sobre el patrimonio del deudor, pero no sobre los bienes. El deudor puede enajenar todos sus bienes y sustituirlos por otros totalmente distintos, y el acreedor no puede hacer nada para evitarlo. Pero cualquiera que sean esos bienes, al acreedor continúa manteniendo su derecho. Así, el acreedor quirográfico tiene un derecho personal sobre sus bienes, salvo un acto simulado con la intención por parte del deudor de perjudicarle. Ello desde el punto de vista contable representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conoce el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de los recursos y fuente de financiación. El pasivo es igual activo menos el patrimonio. Cuando aumenta en el balance de situación, al mismo tiempo se reconoce el aumento de un activo, se produce una disminución de otro pasivo y se reconoce un gasto. Los componentes de pasivo. Pasivo no corriente, y el pasivo corriente. Bueno, el pasivo no corriente está conformado por parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año, por ello también se le conoce como exigible a corto plazo. El pasivo no corriente está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año y por lo tanto no deberán devolver el principal durante el año en curso, aunque sí los intereses. El pasivo corriente es la parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. Por ello también se le conoce como exigible a corto plazo. Bueno, y para entender un poco mejor lo que explicaron mis compañeros, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre la teoría del propietario. Entonces, vamos a tomar como base estos ejemplos. Una persona tiene una casa que cuesta 180 millones, unos semovientes que tienen un valor de 15 millones, unas cuentas por cobrar de 7 millones, una tarjeta de crédito por 11 millones, un pagaré por 4 millones 500, mercancía para la venta por 12 millones y nómina por 6 millones. Entonces, vamos a empezar por diferenciar si son activos o son pasivos.
Entonces la primera es una casa, vendría siendo propiedad, planta y equipo, vendría siendo un activo. Los semovientes, activos también, las cuentas por cobrar, es algo que nos deben, serían deudores, entonces también es activo. La tarjeta de crédito ya vendría siendo un pasivo, el pagaré, otro pasivo, mercancía para la venta ya es un activo porque nos va a ingresar utilidades, entonces sería un activo, y nómina ya sería un pasivo. Para la teoría del propietario, ¿qué tenemos que saber? Saber qué tenemos, qué debemos y cuánto es lo que nos queda. Entonces para ello tenemos que hacer algo muy sencillo. Voy a borrar acá y vamos a hacer la operación. Para ello tenemos que hacer una fórmula que es activos menos pasivos. Esto es lo que tengo, esto es lo que debo, y el resultado de esto es el patrimonio, que es lo que me queda. Y esto es lo que vamos a hallar para saber si él es el propietario o no. Entonces, según el ejemplo que yo les di anteriormente, los activos, al sumarlos me daban 214 millones menos los pasivos, que son 21.500.000, y nos va a dar un resultado de 192.500.000. Entonces, como los activos en este caso son mayores a los pasivos, nos va a quedar una gran utilidad, por lo tanto, sí es el propietario. Si nuestro resultado nos diera en rojo o no tuviéramos plata, en lugar de quedáramos endeudados, ya no seríamos los propietarios, sino que prácticamente la empresa estaría toda en deuda. Muchas gracias. En conclusión, se podría decir que la teoría del propietario hace referencia a la empresa, la cual tendrá un patrimonio integrado por un activo y un pasivo. El activo equivale a todos los bienes y acciones que son propiedad de una empresa, identificados en el PUC con el número 1, y dicha cuenta es de naturaleza débito. Y el pasivo son aquellas obligaciones en contra de la empresa, y lo identificamos en el PUC con el número 2 y la naturaleza es naturaleza crédito. Y la ecuación para hallar el patrimonio es equivalente a activo menos pasivo.